Shabbat Shalom para todos. Qué bueno poder compartir hoy con ustedes esta transmisión. Estuvimos complicados para hacerlo en la mañana, así que ahora estamos compartiendo, como siempre, una breve meditación, algún pensamiento acerca de la porción para esta semana. Así que bienvenidos todos, Shabbat Shalom para todos. Estamos ya en las últimas horas, la parte final de Shabbat, así que espero que podamos compartir un poquito de esto, que seguramente muchos de ustedes ya han leído, han meditado, pensado un montón de cosas en cuanto a la porción. Para aquellos que no y vayan a ver este video en otro momento, bueno, también bienvenidos a este video y que pueda ser de mucha ayuda para todos ustedes, de bendición, para el crecimiento en el caminar en la Torá. Así que vamos a meditar un poquito la porción para esta semana, y la porción de esta semana es la Parashá Emor, así que estamos ya en la parte, digamos, final de lo que sería el libro de Vaikra, de Levítico, ¿no? Entonces ya terminando este libro. Ha sido un lindo viaje, entonces cuando decimos así es porque hemos venido trabajando muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestro caminar, con nuestro diario vivir, y muchas de esas mandamientos que tienen que ver, que nos regulan en sociedad, que tiene que ver con nuestro caminar en esta tierra, en nuestra vida, pero también teniendo en cuenta al otro. Estas porciones últimas que venimos trabajando, como Harimot, Kedoshin y ahora Emor, tienen mucho que ver con esos mandamientos que están referidos a con el prójimo, pero primeramente con Dios, ¿no? Recuerdan Yeshua cuando resume los mandamientos, no está diciendo que la Torá ya no tiene vigencia, al contrario, lo que está diciendo que toda la Torá es como decir, para simplificarla o para entender en resumen, si yo pudiera decir en pocas palabras de qué se trata la palabra del Eterno, la Torá, Yeshua dijo en amar a Dios y amar al prójimo. Y dentro de eso, de esos dos mandamientos, tenemos cantidad, como en estas porciones anterior, como la de ahora. En esta Parashá de Emor tenemos 63 mandamientos, hay muchos, entonces mucho para tener presente. En esta porción comienza, metiéndonos ya un poquito, vamos a buscar Levíticos capítulo 21, donde comienza la porción. Comienza con las disposiciones para los Kohanim, a los sacerdotes, aquellos que estaban al servicio en el templo. Entonces vamos a leer un poquito y luego vamos a hablar también de las ofrendas que nos habla en esta porción, toman gran tiempo. Y luego de todo esto, de dejar establecido el trabajo y cómo debían presentarse las ofrendas, vamos a entrar a las convocatorias, a las santas convocatorias o convocaciones. Entonces, para entender un poquito y el entrar a las convocatorias, primero tenemos que ver lo que está detallando la porción acerca de la santidad, acerca de estar apartado, del cuidado, de regulaciones específicas para los Kohanim, para los sacerdotes, y también para las ofrendas. ¿Por qué? Porque esto tiene que quedar muy en claro para poder entrar a las santas convocaciones. Porque no se podía hacer cualquier cosa. Entonces, para entender todo el trabajo y demás, primero hay que, es como decir, antes de entrar a lo específico, hay que ver que todos los detalles estén listos. Y parte de esos detalles, que no son detalles menores, es cómo debían presentarse, cómo debían ser los Kohanim y luego también las ofrendas. Porque si no, esas convocatorias o estas santas convocaciones iban a estar con algunas cosas que no estaban en orden, según lo que Dios ha establecido. Recuerden que los mandamientos a veces, más en la era que vivimos, pareciera que son tan difíciles a veces de entender o están tan lejos de lo que tiene que ver con nuestra cultura, con la forma en que hemos sido criados, con lo que se vive hoy, el avance de la tecnología y demás. Pero es importante tenerlo en cuenta y tener presente cómo Dios estableció que debían ser las cosas, y eso también hoy para nuestros días
en la manera que debemos conducirnos, en la manera que debemos presentarnos, en la manera que debemos presentar lo que Dios pide de su pueblo, principalmente es ser apartados. Esta porción está muy conectada con la porción anterior y luego voy a leerles un versículo que está muy interesante de conexión con la porción Kedoshin, que es la porción anterior. Entonces, para ir siguiendo un poco, luego que tenemos las convocaciones o santas convocatorias, vamos a encontrar acerca de del mandamiento de la menorá. Entonces, luego de que está la menorá, y habla de las luminarias, está también el pan de la proposición, muy importante, y luego acerca del blasfemo dentro del pueblo. Y ahí sí tenemos la Hasdara. Entonces, quiero centrarme en la primera parte, como les decía, hablar un poquito acerca de esta preparación y luego ver un poquito el tema de las convocatorias y algunos detalles. Sabemos que es difícil en poco tiempo poder compartir todo, ¿no? Todo lo que una porción tiene, pero sí por lo menos dejar una idea. Capítulo 21 del libro de Levítico, Vaikra, en el versículo 1 dice así: Dios le dijo a Moisés: dile a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, que ningún sacerdote se impurifique con un cadáver de su pueblo. Y entonces ahí empieza a darnos todos los mandamientos en cuanto a los Kohanim. Primero, haciendo referencia que no podían impurificarse, y esto estamos hablando de lo que requería los sacerdotes para poder oficiar en el tabernáculo o en el templo. En ese tiempo sabemos que no todos podían entrar, que había una tribu dedicada para trabajar en el servicio en el templo o en el tabernáculo. Entonces, teniendo un precedente de esto, hay mandamientos que requieren una santidad más elevada, por decir así, para los Kohanim. Entonces, para el trabajo que ellos van a realizar dentro del tabernáculo. Y quizás la pregunta podemos decir: ¿y por qué? Porque Dios lo dijo, que hay una tribu que va a ser separada con ciertos mandamientos muy específicos para trabajar en el tabernáculo. Y eso es importante tenerlo presente, porque también nos da una idea que Dios es un Dios de orden, un Dios que tiene está muy en los detalles a la hora del servicio, del trabajo y en estas convocatorias. A mí particularmente, cuando me lleva a pensar el trabajo de los Kohanim, la separación, lo apartado que ellos tienen que ser de ciertas cosas que Dios establece, lo que me hace pensar es que en realidad también en los días que nos encontramos tenemos que tener la dimensión de lo que significa presentarnos delante de las convocatorias del Eterno y también tener presente cómo debemos nosotros caminar en esta tierra, andar. Y muchos podríamos decir: pero no somos los sacerdotes, no somos los levitas que trabajan en el tabernáculo, en el templo. Es verdad, pero sí tenemos una función de reflejar la luz de Mashiach, la luz al mundo, porque recordemos que Israel siempre Dios le pidió que sea luz en medio de los otros pueblos. Por eso siempre está diciéndole: yo te separé, míos son, y lo vemos también en esta porción, en el capítulo 22 del Levítico, en el versículo 31 vamos a leer, donde nos deja claro, una vez más, porque está hablando de las ofrendas y de los Kohanim, en realidad lo que está diciendo, y quiero apuntar con esto, no vamos a ver todas las regulaciones de los Kohanim, todo lo que tenía que ver con ellos, pero sí hablando de nuestros días, llevándolo un poquito a esa aplicación personal, si le podríamos decir, es que como individuos o como personas individuales, tenemos un trabajo de caminar en la Torá como Dios nos pide, pero a su vez sabiendo que somos parte de una familia, que somos parte de un pueblo y que es necesario que nosotros vivamos acorde a lo que el Eterno estableció en su Torá para no perjudicar a mi prójimo, el que está a mi lado, al que es parte de mi hermano, el que es parte de mi pueblo, y así
profanar el nombre del Eterno y que los gentiles, las personas de los demás pueblos, digamos, podríamos decir en palabras, se rían por lo que estamos haciendo, porque eso es como que trae vergüenza, ¿no?, al Eterno. Y es muy interesante este concepto, lo venimos trabajando hace muchas porciones, tanto en la Parashá de Jareimot como Kedoshin, en los Shabbat anteriores. Hemos venido trabajando en la semana y demás. Este concepto de la importancia de no profanar el nombre del Eterno, lo que ello significa y cómo debemos vivir. En otras palabras, el Eterno va llevando a su pueblo cada día más, cada ciclo más, a profundizar en el caminar, en los caminos que estamos siguiendo, las sendas del Eterno, para no caminar en el error y a su vez para dedicar nuestras vidas aún más. El texto del capítulo 22, el versículo 31, dice así, de Levítico: Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Adonai, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Adonai que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Adonai. Que dice, guardad pues mis mandamientos y cumplid. Hay otra versión que dice de esta manera, recuerde el capítulo 22, el versículo 31 al 33. Y dice en esta versión, cumplan mis mandamientos y cuídenlos, yo Adonai, no profanen mi santo nombre, yo debo ser santificado entre los israelitas. Yo soy Adonai que los santifico, y que los saqué de Egipto para ser Elohim de ustedes, yo Adonai. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en estos versículos? Algo que escuchamos reiteradas veces en las porciones, y es que debemos guardar los mandamientos. Debemos guardarlos, debemos cumplirlos, debemos tener presente, observarlos, y no olvidarnos de lo que Dios nos está enseñando en su Torá. Ahora dice, y no profanéis mi santo nombre, casualmente lo que estaba hablando anteriormente. ¿Qué significa profanar el nombre del Eterno? Es que yo estoy hablando el nombre de Él, pero no estoy viviendo acorde. Entonces, si yo digo que soy parte del pueblo de Israel, que soy luz, ¿no?, que somos luz, que somos parte de su pueblo, como dijo Yeshua, vosotros sois la luz, entonces yo no puedo vivir de una manera diferente. Es verdad que muchas veces estamos aprendiendo y hay cosas que no sabemos, hay cosas que hacemos que quizás por ignorancia, pero en el caminar en la Torá, lo que vamos aprendiendo no debemos dejar de ponerlo por obra. ¿Qué quiere decir? Lo que voy aprendiendo en el sentido de incorporar una información, de conocer un mandamiento y ponerlo por obra, no dejarlo a que solamente quede dentro de una información, ¿no?, sino de un conocimiento intelectual. Esto nos lleva a que si el mandamiento, como vimos en las porciones anteriores, de ser apartado, Kedoshin, de ser apartado, de ser santo, y todas las disposiciones que nos da, como en Ahareimot, cuando nos habla del dar, de tener en cuenta al prójimo, si yo hago todo lo contrario, entonces yo estoy profanando el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque recuerden que antiguamente, en el antiguo Medio Oriente, lo que se hacía era poner el nombre del Dios, el que se creía, como garantía. Entonces, yo no puedo decir el nombre del Eterno y no hacer o no vivir acorde como Él lo dice. Estamos hablando de una cultura, estamos hablando de tener presente lo que la Torá nos establece. ¿Por qué? Porque yo estoy, en otras palabras, representando al Dios de Israel. Entonces tenemos que tener presente cuidado cómo nosotros nos relacionamos con el Eterno y con las personas. ¿Sabe? Si hay algo que estamos aprendiendo en estas últimas semanas, en estas últimas porciones, es que ya basta de decir que nosotros vivimos a Dios, caminamos en la Torá y lo vivimos para adentro, para nosotros. Eso ya no ha caducado en el sentido, el pensamiento. ¿En qué sentido lo digo? Que yo no puedo decir que yo vivo la vida de Dios para mí, para adentro, y no la doy a conocer a las personas, y no vivo
No vivo yo lo que tengo que hacer acorde al mandamiento y que eso pueda ser visto por los demás. Es muy interesante porque ahora, por ejemplo, en este próximo capítulo nos habla de las convocatorias y que de esa manera proclamamos, entonces eso lo vamos a ver ahora. Muy interesante porque el no profanar el nombre del Eterno dice para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo no puedo participar, y conocemos las Escrituras, cuando nos habla de estar participando en un servicio al Eterno y estar participando en un servicio que no tiene nada que ver con el Eterno. ¿Ya? Y tengamos presente que cuando hablamos de servicio hablamos de servir, no hablando de una reunión y demás. Estamos hablando de la dedicación de mi vida al Eterno. Muy importante eso, muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si yo digo que estoy siguiendo al Dios de Israel, yo tengo que tener presente que soy separada para Él, para una tarea. Aunque yo esté en el exilio y esté en medio de los demás pueblos. Como le pasó a Israel, Israel no estaba solo, estaba en medio de los demás pueblos. Y había interacción. Esto quiere decir que en medio del exilio, en medio de los demás pueblos, yo debo seguir su Torá y siempre elegirla y siempre tomar el camino por el cual yo debo andar, que es el camino del Eterno, en medio de un montón de buenas opciones y ofrecimientos que nos está poniendo, por decir así, como en bandeja nuestras sociedades, donde estemos. Siempre hay formas de conducirnos y aún hay estatutos en las sociedades que muchas veces van en contra de lo que el Eterno establece. Por ejemplo, en muchas de las naciones donde se habla del aborto, hay un montón de, hoy cuando se está promoviendo toda la, por decir así, la cultura o por la ideología de género y todas esas cosas que aunque vienen como un estatuto desde el gobierno, desde las naciones, recordemos que nosotros no podemos participar en esos estatutos que van en contra de lo establecido por el Eterno en su Torá, que es por la cual nosotros nos regimos. Esa es la instrucción, o la mal llamada ley, ¿no? Vieron que se le dice ley. Bueno, esas son nuestras instrucciones, esas son, podríamos decir, las leyes de las cuales nosotros debemos seguir, no los estatutos que, aunque sean dados desde el gobierno, sean establecidos, nosotros no podemos ir en contra de su Torá. Aunque estemos en el exilio, estemos en un gobierno donde muchas veces hay que obedecer, ¿no? Porque también tenemos que tener presente que muchas de esas leyes hay que obedecerlas, porque tienen que ver con un orden para que las sociedades puedan desarrollarse de una buena manera, si no sería todo un caos. Ahora, cuando esas instrucciones van en contra de las instrucciones del Eterno, yo tengo que tener presente que soy un pueblo separado y que eso no lo voy a participar. Como los eventos que hemos tenido últimamente, que no los quiero nombrar en sí, pero muchas de esas regulaciones y cosas que tuvieron que ver con la pandemia, la llamada pandemia del COVID, donde muchas de esas cosas fueron manipulación para llevar a las sociedades a otro estadio, a otro nivel, para lo que se está armando, como se dice, el nuevo orden mundial, las agendas y todo, la agenda del enemigo, porque no le vamos a poner otro nombre. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que establecer esa diferencia y no mezclarnos y no preferir seguir los caminos o la instrucción, los estatutos de esas naciones que van en contra de la instrucción del Eterno. Y quizás podemos decir, ¿qué tiene que ver esto con la porción? Tiene mucho que ver, porque la porción nos está diciendo que no debemos profanar el nombre del Eterno. Y eso, porque nos habla de las disposiciones de los Kohanim, nos habla de las ofrendas, cómo debían ser presentadas, como lo mejor, sin defectos y demás, porque Dios en su servicio pide lo mejor. Y por ende, si nosotros somos separados y somos apartados para su servicio, yo debo saber que lo mejor debe ser para Él. Aún nuestra vida en servicio debe ser lo mejor. ¿Y cómo es lo mejor? Apartándonos de todo aquello que está en contra de la instrucción
del Eterno. Y así somos llamados un pueblo santo, un pueblo apartado. ¿Para qué? Para que ahora entendamos, al entrar a las convocatorias, de lo que nos habla las convocatorias, y voy a explicar rápidamente una por una, para tener como un pantallazo de esas convocatorias y con eso terminaríamos esta transmisión, ¿no? Como les decía, un pensamiento, una meditación en cuanto a esta porción. Las porciones son extensas, cuesta a veces poder desarrollar todo, pero a grandes rasgos la porción comienza con las disposiciones de los Kohanim, cómo debían presentarse, todas las regulaciones y las ofrendas. Terminando esa parte con los versículos que leí acerca de guardar los mandamientos, cumplirlos y no profanar el nombre del Eterno, porque Él es quien nos sacó. ¿Recuerdan qué le dice Dios a Moisés? Que vaya y hable con el faraón. ¿Y qué debía decirle? Va Moisés y le habla de parte del Eterno. ¿Y qué le dice? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? A ver si lo piensa un poquito y lo recuerda. Perdón. ¿Para qué Dios le dice a Moisés que le diga eso al faraón? Faraón escucha las palabras de Moisés y Moisés todo el tiempo está diciendo, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que cuando Dios saca al pueblo de Israel, y por eso lo está diciendo en este texto, yo saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando Él nos saca de Egipto, no es para que nosotros vivamos la vida de acuerdo a como a nosotros nos parece, sino al contrario. Si hay un detalle que no nos dimos cuenta, que cuando Él nos sacó de Egipto es para celebrar fiesta. ¿Qué quiere decir? Nos saca de Egipto, nos lleva al desierto, nos entrega la Torá, nos entrega la instrucción y ahora sabemos cómo debemos vivir. Y lo vemos en esta porción, Levítico 23, que nos habla acerca de estas convocatorias, las cuales Él llama santas, apartadas, para que su pueblo y todos aquellos que sean parte de su pueblo, para todos, para el extranjero, para todos aquellos que se unen, pueden ser parte del pueblo y celebrar estas convocatorias. Todos aquellos, obviamente, que han circuncidado su corazón y que por medio del Mesías, la puerta, el Mesías Yeshua, ahora entran a la familia del Eterno y son parte del pueblo de Israel, van a celebrar estas fiestas. Entonces dice, o estas convocatorias. Vamos a ver en el versículo 1 del capítulo 23, dice así. Si ustedes lo pueden buscar, dice, y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, o algunos dicen, hay tiempos específicos que ustedes deben celebrar como fiestas sagradas o apartadas. En otra versión dice, habla a los hijos de Israel, diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Hagan lo que quieran? No. El Eterno está diciendo, yo los saqué de Egipto, ahora ustedes van a tener este calendario y se van a regir por este calendario y esta es mi agenda. ¿Les suena? Porque hoy se habla de la agenda del nuevo orden mundial, pero recuerden que ellos tienen su agenda con sus tiempos, pero el Eterno tiene su agenda y tiene sus tiempos. Y así los dio a conocer al pueblo, obviamente esto llevado a estos tiempos finales, dentro de estas convocatorias, dentro de sus tiempos, Él está desarrollando todo lo que está escrito en las profecías en los últimos tiempos, el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. ¿Cuántas cosas tendríamos para hablar y reflexionar y conectar? Porque las porciones, las festividades, las santas convocaciones están relacionadas a tantas cosas que podríamos estar horas hablando. Pero bueno, vamos a lo específico. Aquí dice que hay santas convocaciones. Lo que Dios está diciendo a Moisés que le dé a conocer al pueblo es que hay un calendario. Él estableció un calendario, estableció una agenda y que el pueblo debe regirse por esa agenda, no por lo que a nosotros nos parece o queremos.
Llega el viernes a la caída del sol, voy a hacer lo que yo quiera. No, acá dice el versículo 3 de esta manera. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Adonai en donde quiera que habite. Así te vayas a la China, como decimos, es una expresión, así vayas a donde vayas, donde tengas que irte o lo que sea, recordar que hay que celebrar Shabbat. Hay que celebrar Shabbat donde vayas. Es muy, muy interesante esto. Entonces dice, 6 días se trabajará. Y aquí lo primero, cuando Dios establece su agenda, lo primero y sus tiempos señalados, lo primero que nos enseña es el Shabbat. Es Shabbat, el séptimo día, el día de descanso, el día de reposo, como muchos lo conocen, el día apartado, el día separado del Eterno. Entonces, lo hizo, ¿quién lo creó eso? ¿El pueblo de Israel? Vayamos al versículo 1. Y quiero que tengamos presente esto, porque teniendo presente esto, nos refresca, nos recuerda lo que Dios dice. Y dice, habló Adonai a Moisés. ¿Quién habló? ¿Moisés le está diciendo? No. Dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes son de Adonai, de Yuhebahei. Muchos dicen hoy que las fiestas son de los judíos. Muchos dicen que son las fiestas que Moisés dijo que había que celebrar. Son las fiestas de Israel. Pero prestemos atención al detalle, es muy importante. Aquí está diciendo que las fiestas son del Eterno. Las fiestas son de Él. Y dice, las cuales proclamaréis. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo separo el día de Shabbat, yo estoy proclamando esa agenda. Está hablando fuerte lo que yo estoy haciendo. Lo que está diciendo, está proclamando, el pueblo está proclamando. Dice, como santas convocaciones, y estas son, y luego habla de el Shabbat. Entonces dice que esas son las convocatorias del Eterno, nosotros las proclamamos como santas convocaciones, son convocatorias apartadas, esa es su agenda. La primera que me relata es Shabbat, que 6 días se trabaja y el séptimo se descansa, porque si no tuviéramos primero Shabbat, no sabríamos luego cómo celebrar o separar las 7 convocatorias que siguen, que están dentro de un ciclo. Entonces, Shabbat es lo primero que se nos enseña para poder entender cómo nosotros debemos hacer las demás. Solamente que cada una de esas convocatorias tiene un mandamiento que debemos tener presente. Por eso vamos al versículo 4 del capítulo 23 y dice así: estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocatorias santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una convocatoria que Dios ha establecido, el 14 de Nisan o el 14 de Aviv, como la primera que vamos a ver, que es Pesaj, yo no puedo celebrar Pesaj un 18 de Aviv. ¿Por qué? Porque dice que lo vamos a hacer en sus tiempos. Vamos a leer nuevamente el versículo 4. Y dice así: estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocatorias santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿En qué momento? En sus tiempos, los tiempos que Él estableció. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hoy en día muchos están celebrando las convocatorias del Eterno en cualquier momento, en el momento que les parece. Tiempos de primicias en los momentos que no son de primicia. Se están celebrando, muchos están queriendo celebrar Pesaj y lo celebran en un momento donde no es Pesaj, o dentro de lo que es la Pascua cristiana. Entonces, tengamos presente que las convocatorias del Eterno deben ser en sus tiempos, lo que Él estableció. Es por eso que el versículo 5 nos dice en qué momento es la primer festividad del primer mes del año, comenzando el ciclo de convocatorias. ¿Con qué comienza el ciclo de convocatorias? Con la festividad de Pesaj. Y dice:
en el mes primero, a los 14 del mes. ¿Cuál es el mes primero? El mes de Aviv, el mes que comienza el ciclo, que para el calendario gregoriano es entre marzo y abril. Entonces, esa es la fecha en la cual nosotros debemos convocarnos para Pesaj. 14 de Nisan o 14 del mes primero. Volvemos a leer y siempre hay que tener presente que volver a la palabra y ver el mandamiento y ver el tiempo. No es complicado si nosotros tenemos un espíritu enseñable, por decir así. Somos personas las cuales estamos queriendo obedecer al Eterno, queriendo seguir su instrucción y tener presente lo que Él dice. Entonces Él está diciendo que a los 14 días del mes primero, entre las dos tardes, Pesaj es de Adonai. Usted va a tener en su versión, seguramente dice Pascua es de Jehová, pero ahí sabemos que es Pesaj. ¿Y qué significa Pesaj? Pasar por alto. Recuerde cuando en Egipto Dios le pide al pueblo que los dinteles pusieran la sangre del cordero. Entonces cuando el ángel de la muerte pasaba, ¿qué dice? Que esas casas no se iban a morir los primogénitos. Entonces era pasar por alto. Entonces es como que iba haciendo esto, ¿no? O sea, una casa sí, una casa no, donde estaba la sangre del cordero no había muerte. Muy interesante. Esta es la festividad de Pesaj, que hoy sabemos que Yeshua fue el que cumplió como ese corbán, como esa ofrenda para nosotros. Él es nuestro Pesaj. Por eso cuando celebramos Pesaj, tenemos presente que hemos salido de Egipto, de que nuestro pueblo, recordamos que nuestro pueblo salió de Egipto y que nosotros hoy seguimos haciéndolo como dice el texto. Dice el versículo 6, dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes y levadura. Recuerden que al otro día del 14 es 15, es el primer día de panes y levadura. Dice, 7 días comeréis panes y levaduras, la matzá, el pancito que hacemos, sin levadura. Y obviamente el versículo 7 dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Adonai 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué quiere decir? Que el primer día y el séptimo son Shabbat, el Shabbat de la festividad de Hamatzó, de panes sin levadura. Entonces eso tenemos que tener presente. La segunda festividad es Hamatzó, pan sin levadura. Pesaj es la primera, Hamatzó la segunda, panes sin levadura. Luego dice, versículo así avanzamos, estamos en el tiempo de la gavilla, entregar la gavilla, la primicia, era la primicia de la cebada. Y dice, versículo 10, y habló Adonai a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y la mecerá el sacerdote, la gavilla, delante de Adonai, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces, primera, Pesaj. Segundo, panes sin levadura. Tercera festividad, Bikurim, primicias, que es la festividad de entregar las primicias después del Shabbat semanal. Entonces, tuvimos Pesaj, tuvimos panes sin levadura. En el medio hay un Shabbat semanal. Después de ese Shabbat semanal es Bikurim, ¿sí? Serían las primicias que se entregan de la cebada. Luego dice, habla de la disposición de esas ofrendas, pero para avanzar, nos dice que dentro de esa disposición de la festividad, digamos, de Bikurim, es que no podemos comer, no se podía comer de la cosecha nueva, hasta no entregar la primicia. Muy interesante. Lo primero para el Eterno, seguimos aprendiendo. Hoy, ¿qué está pidiendo el Eterno de nosotros? Lo primero, cuando llega la festividad, nosotros separamos, sí es verdad, pero tengamos presente que nosotros debemos darle a Él lo primero, ¿no? No hacemos como en este tiempo, pero sí nos está enseñando acerca de dar lo mejor. Luego el versículo 15 dice, contaréis desde el día que sigue el día de reposo, o sea, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida,
7 semanas cumplidas serán. ¿Cuánto? 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai. Esto me está hablando de la cuenta del Omer. ¿Qué tengo que hacer? Contar el Omer para saber cuándo es la fecha de Shavuot. Entonces, la fiesta como es conocida de Pentecostés. Estamos en el día 28 de la cuenta del Omer y a la caída del sol, ya en un poco tiempo, entraremos al día 29 de la cuenta del Omer. Contamos 49 días, el 50 es Shavuot. Entonces son 7 semanas. ¿Qué quiere decir? 7 semanas de 7 días. Si usted hace la multiplicación, 7 por 7, 49, más 1, 50. Entonces ahí tenemos la cuenta del Omer, de esa gavilla. ¿Qué es lo que se hace? Se cuenta. No hay que hacer nada más que contar. Contar porque estamos expectantes, contando y esperando Shavuot. Luego dice, en el versículo, vamos a avanzar un poquito, vamos a avanzar estamos en, me perdí un poquito, estamos en el versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura. Acá ya estamos hablando que hemos llegado a Shavuot. Dice, tenemos que llevar 2 panes de flor de efa de harina cocidos con levadura. Este es el único momento donde se encuentra levadura dentro de las festividades, porque no se encuentra levadura en las ofrendas que se entregan. Entonces, vas a entregar 2. Eso es en Shavuot, porque recuerden que Shavuot es la primicia de el trigo. Entonces ahí se entrega el trigo, lo primero de esa cosecha, que siempre, recuerden, Bikurim se entrega la cebada, 50 días después se va a entregar el trigo. Y el trigo hace referencia, como hablábamos en otras porciones, el trigo hace referencia a la comida de los reyes, hace referencia a la paternidad. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es yendo camino a ese momento, porque hoy no está dado, como aquí, que se está explicando todo se explica de acuerdo a la actividad agrícola. Es muy bueno tener presente eso para poder entender las festividades también. Entonces dice, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, y empieza a dar toda la descripción de las ofrendas. Dice, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida, el versículo 20, delante de Adonai, con el pan de las primicias y los 2 corderos, el pan de las primicias. Y esto será sagrado a Adonai para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, o sea que Shavuot, el día de la primicia del trigo, es santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y es un estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por tus generaciones, por vuestras generaciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo me encuentro en un lugar que es fuera de mi casa, fuera de mi ciudad, para Shavuot, no porque esté en otro lado no lo voy a hacer. Donde me encuentre, yo debo celebrar las convocatorias, lo mismo que Shabbat. Eso es muy bueno tenerlo presente para nuestros días, que si estamos guardando las convocatorias del Eterno, si estamos caminando en la Torá, no es porque nos vamos de nuestra casa a otro lugar, se excluye el mandamiento, sino al contrario, tenemos que tener presente, muy presente, las convocatorias. Y siempre organizar nuestras agendas de manera tal que en lo posible poder estar en nuestras casas o en lugares donde también se guarda Torá, para no tener problema con el tema de las convocatorias, porque a veces se complica. Si por ejemplo hablamos de pesas, están en lugares donde hay manipulación de levadura, donde no se está guardando, entonces es difícil. Entonces, en lo posible, tengamos presente que cuando comienza el ciclo del Eterno, que las convocatorias, la agenda del Eterno, ya esté prevista a la hora de yo hacer una agenda, de programar actividades para el año. Muy en cuenta hay que tener esto. ¿Por qué?
porque eso me habla de un pueblo obediente, de una persona obediente, una persona que pone antes de sus metas, de sus ideas, de sus pensamientos, la agenda del Eterno. Porque a veces digo, bueno, me voy tal día, hago esto o lo otro. No, tengamos presente que nosotros somos el pueblo del Eterno, le estamos representando y que su calendario nosotros debemos guardarlo. Esta porción nos habla del calendario del Eterno, nos habla de su agenda, la cual nosotros debemos respetar, debemos cumplir, debemos guardar, debemos observar. Por ejemplo, estas 4 primeras que hemos hablado, Yeshua las cumplió y la vemos en el Brit Hadashah o en el Pacto Renovado, las encontramos. Todo lo que pasó. No tendríamos tiempo para hablarlas ahora. Pero luego, las 3 que luego continúan, las 3 que vamos a hablar ahora, que son Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, esas están pronto a cumplirse. Entonces, son festividades, lo que se le llama las fiestas altas, las cuales hay que prestar mucha atención a todo lo que se vive en esas convocatorias, porque eso es lo que va a ocurrir. Entonces, el versículo 24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, ¿qué pasa en el primero del mes? Seguramente lo están diciendo. ¿Qué pasa en el primero del mes? Rosh Hodesh, comienzo de mes. En el primer mes tenemos el cambio de luna. La luna no la vamos a ver aquí. Entonces, cuando llega el séptimo mes, el primer día de ese mes es una santa convocación. Es un día apartado. Entonces, el día donde comienza un nuevo mes es un Shabbat y estamos dentro de la convocatoria de Yom Kippur. Y es un Shabbat porque dice, es día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. También habló Moisés a Adonai diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será día de expiación, 10 días. O sea, el mes séptimo, el primero, es Yom Teruah, o la fiesta de los shofares. Entonces, los shofarot. Entonces, tenemos el primero. A los 10 días de ese mismo mes, del séptimo, es Yom Kippur, el día del perdón, el día más santo, el día más apartado del año, donde dice, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Adonai, vuestro Dios. Toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortado de su pueblo. Este es el día donde se le llama también el día del ayuno, se le llama el día del perdón, el día de la expiación, el día del juicio, tiene muchos nombres. Es un día, una santa convocación. Entonces, y luego, dice que ninguna persona puede hacer trabajo, yo destruiré sino a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Qué quiere decir? Que el día 9 a la caída del sol, como en las demás festividades, pero acá lo aclara, nos explica bien, ya nosotros debemos estar listos el día de Yom Kippur para comenzar. Por eso es que antes uno hace una comida, porque después vamos a estar en todo un día de ayuno, presentándonos delante de Adonai. ¿Quién se presenta? Todo el pueblo de Israel. Recordemos que en el tiempo que estaba el tabernáculo, el sumo sacerdote era el único día que entraba al lugar santísimo para oficiar y llevar ahí para expiación por él, por su familia, por el pueblo. Entonces, y lo último, la última festividad, y ya con esto vamos a ir terminando, dice, versículo 34, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, o sea, cuando ya tenemos luna llena, en el 15 del mes séptimo, vamos a encontrarnos con otra festividad y es la fiesta de Sukkot. Dice, la fiesta solemne de los tabernáculos o de las tiendas o de la suca
por 7 días. El primer día será una santa convocación, o sea que tenemos un Shabbat, el primer día de Sukkot, y también dice 7 días ofreceréis, bueno, y ahí nos habla de todas las ofrendas. Dice, y al octavo día tendréis santa convocación, ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. El octavo día, tenemos el primero, es santa convocación, y al octavo, dice, pero la fiesta 7 días, claro, porque se agregó un día más. Entonces ese día, que es el octavo, también es un Shabbat, y es conocida la fiesta de Shemini Atzeret, el día del octavo, y haciendo referencia a la eternidad. Muy interesante todo lo que aprendemos. Esto se lo dejo quizás para los que vayan a ver este video, los que puedan estar viendo, para más información, porque de hecho estamos caminando en un ciclo de festividades ahora de convocatoria, y es bueno tener presente, esta porción nos viene a refrescar la memoria acerca de las convocatorias del Eterno, cómo debemos presentarnos, cómo debemos guardarnos. Debemos tener presente el calendario, la agenda del Eterno, los tiempos señalados, no a nuestra manera, como Él dice. Y luego va a seguir diciendo que a los 15 días del mes también es un tiempo de reposo, dice el octavo día, será también día de reposo, tomaréis el primer día ramas con fruto de algo hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces, y os regocijaréis delante de Adonai, porque la fiesta de Sukkot nos da como mandamiento alegrarnos, hace referencia al tiempo ya de las bodas del Cordero. Dice, en los tabernáculos habitaréis por 7 días, hacemos la Sukkah, habitamos en tienda. Dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Adonai vuestro Dios, así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Adonai. Y luego la porción todavía tiene el aceite de la lámpara, el pan de la proposición. Muy interesante esto. Creo que puede ser reiterativo, pero es necesario. Guardemos sus mandamientos, cumplamos con lo que Él establece en su Torá, en su palabra, la instrucción. Y esta porción nos habla de las convocatorias. Y si hay algo que le puedo dar como decir consejo o orientación para esto es, tengamos presente la agenda del Eterno, guardemos su Shabbat, 6 días se trabaja, el séptimo se descansa, las convocatorias tienen sus días, preparémonos con anticipación para guardar esos días. Y de hecho son días de mucho regocijo, son días donde aprendemos tanto, donde el Eterno está midiendo nuestra vida en esas convocatorias, nos está enseñando, nos está limpiando para cada día subir más. Y verdaderamente son tiempos de mucho regocijo y de mucho aprendizaje. Así que les animo, si puedo decir algo de esta porción, les animo a tener presente el calendario del Eterno. Y no solamente estudiarlo, sino a vivirlo. Vivir cada convocatoria con todo de nosotros, con lo mejor, y prestar atención, porque las convocatorias son un ensayo, pero dice que debemos observarlas. Debemos observar, y porque estas tienen esa proyección profética, eso que continuará, eso que se cumplirá, ¿no? Y eso que viene. Entonces, estamos viendo el actuar de Dios a través de sus tiempos. Les animo a tener presente el calendario del Eterno. Que tengan un buen término de Shabbat, ya falta poco, más para estos lados. Estamos terminando ya Shabbat, para algunos lugares ya más cerca todavía. Que tengan un buen término de Shabbat y también tengan una buena semana, todavía quedándonos 2 porciones para terminar el libro de Levítico. Así que Shabbat Shalom para todos y Shavuot Tov.